Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora. Es un gozo para mí volver a estar nuevamente con ustedes y compartir una palabra del Señor acerca de las grandezas y de las maravillas del Dios del cielo. En estos días pasados hemos estado celebrando acerca de la Semana Santa y la resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, en este día yo quiero hablar acerca de la resurrección del Señor. No tenemos que esperar a que llegue Semana Santa para hablar acerca de la resurrección del Señor, sino que siempre debemos de hablar acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, lo que el Señor hizo por nosotros. Es algo extraordinario, es algo grande, es algo que ha hecho una transformación, un cambio en el mundo, en todo el universo. Esto ha hecho y ha causado un efecto en nosotros, la resurrección del Señor Jesucristo. El saber que el Señor Jesucristo vino al mundo para morir por nuestros pecados, ser crucificado en la cruz y derramar su sangre de la forma en que lo trataron a él. Que lo clavaron clavos y una lanza y una corona de espina sobre su cabeza. Algo que posiblemente tú y yo debiéramos de haber pasado, pero no. Él se entregó por nosotros. Él se entregó por ti, por mí, y Él estuvo dispuesto a estar en ese sacrificio y pasar todas las cosas que Él pasó, simplemente para que tú y yo seamos salvos. Y eso es algo que nosotros debemos de sentir el gozo y debemos de sentir la paz, la tranquilidad, porque el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, porque lo que nosotros no merecíamos era el juicio, la condenación por causa de nuestros pecados. Pero el Señor Jesucristo tuvo tan grande amor para con nosotros y tanta misericordia que Él estuvo dispuesto a morir en la cruz por nuestros pecados. Ahora, ¿qué hizo la resurrección por nosotros? ¿Qué efecto causó por nosotros esa resurrección? Primeramente, tenemos que decir que una de las cosas que sucedió durante la muerte del Señor Jesucristo es que la palabra nos dice que Él bajó a las partes más profundas de la tierra. Y cuando dice que Él bajó a las partes más profundas de la tierra, tenemos que recordar la historia del hombre rico y Lázaro. Esto no es una parábola, esto es un hecho que Jesús estaba contándole a los discípulos y todos los que estaban escuchando. De ese personaje rico que hacía banquetes y que vestía bien y que vivía bien, pero aquel pobre hombre que vivía cerca de la puerta de su casa, enfermo, todo llagoso, con ropas sucias y que no tenía cómo bañarse, ese hombre rico pasaba por el lado de él cada vez, y él ni tan siquiera se inmutó a darle algo de comer. No hizo absolutamente nada, sino que las riquezas para él eran más importantes que la necesidad de aquel pobre hombre. Pero los dos hombres murieron y ellos fueron a ir al Hades. En aquel entonces el Hades era el lugar de castigo y el infierno, porque es el lugar de castigo. Ahora, el otro lado era el paraíso, el lugar donde van todos los que mueren por la fe en el Señor, o que se llama seno de Abraham también. Allí fueron los dos hombres, pero uno fue al lugar de castigo, que fue el hombre rico, y el otro, Lázaro, fue al seno de Abraham, al lugar que se conoce como el paraíso.
allí él fue recibido, pero él se dio cuenta de algo, y es que Lázaro estaba bien allá, pero él estaba siendo atormentado acá en este lado. Y por eso es que la palabra dice que el hombre rico llamó a Abraham y le dijo: dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y lo pase por mis labios, porque estoy siendo atormentado aquí en este lugar. Ese fue el lugar donde fue el Señor Jesucristo cuando Él murió. ¿Por qué era necesario que el Señor Jesucristo fuera allí? Era necesario que el Señor Jesucristo fuera a ese lugar para Él presentarse como testimonio de lo que habían dicho las profecías acerca de Él. Las profecías habían hablado acerca de un Mesías que iba a morir y que Él derramaría su sangre para el perdón de los pecados de la humanidad. Y era necesario que Él se presentase donde ellos como testimonio de lo que había sucedido. Yo me imagino que en ese día, cuando el Señor Jesucristo llegó a aquel lugar, todos estaban sorprendidos. Un personaje diferente que salía una luz de Él y que ellos se preguntaban: ¿quién es este que acaba de llegar? Y yo estoy seguro que el Señor Jesucristo de momento dijo: yo soy el Mesías prometido, de los cuales los profetas hablaron de mí. He muerto en la cruz del Calvario para la redención de la humanidad. Y yo estoy seguro que muchos estaban contentos. Pero usted sabe los que estaban contentos: los que estaban en el paraíso, en el seno de Abraham. Y los que estaban en el lugar de castigo, ellos se pusieron las manos sobre su cabeza y ellos dijeron: oh no, ¿por qué no creí? ¿Por qué no tuve fe en Él? ¿Por qué no le serví? Porque no creí en las promesas, porque no creí en la profecía. Ellos estaban tristes, mientras que en el paraíso todos aquellos que murieron por la fe estaban contentos, alegres, y había un gozo en ellos que era algo increíble. Bueno, allí fue donde el Señor Jesucristo fue a ir. Y a ese lugar Él se presentó a todos para dejarles saber que Él era el Mesías y que había muerto en la cruz del Calvario. Pero la palabra nos enseña a nosotros que después de 3 días Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucita, hay varias cosas que suceden en la humanidad, en el mundo entero, en el universo entero. Ocurrieron una serie de cosas que nosotros tenemos que pensar en ellas. Por ejemplo, una de las cosas que ocurrió es que el pecado no tiene dominio sobre nuestras vidas ahora, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ahora el pecado no tiene esa autoridad, ese dominio sobre nosotros, porque ahora nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora somos sellados con el sello del Espíritu Santo. Esa es una de las cosas que hizo el sacrificio. Ahora el velo del templo se rasga en dos y ahora nosotros somos considerados como reyes y sacerdotes del Dios Todopoderoso. Ahora nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. No hay que ofrecer un sacrificio una vez todos los años para el perdón de los pecados. Y ni tenemos que seguir la ley de Moisés, porque ahora vivimos conforme a la gracia del Señor Jesucristo. No vivimos conforme a la ley. Somos salvos por el Señor Jesucristo, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, y somos llamados ahora hijos de Dios, y ahora el poder del Espíritu Santo habita en nosotros. El pecado no tiene dominio ni autoridad sobre nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora servimos al Señor. Otro punto importante es que ahora somos justificados por la fe.
Ahora el pecado no puede condenarnos. Ahora el diablo no puede condenarnos. Ahora nadie puede condenarte a ti, sino que tú puedes venir a los pies del Señor Jesucristo. Y ahora tú puedes arrepentirte de todo pecado. Y ahora la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Somos libres por el poder del Señor Jesucristo. Nadie te puede justificar. Nadie te puede condenar. El único que nos puede justificar es el Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre y ahora Él intercede por ti y por mí. Otro de los puntos bien importantes es que Jesús ahora nos ha dado a nosotros con la resurrección de Él todo poder y toda autoridad sobre nuestras vidas. Ahora nosotros somos lo que el Señor llamó su iglesia. Pertenecemos al cuerpo del Señor Jesucristo y todo poder y toda autoridad ha sido dada a nosotros para atar aquí en la tierra, atar en el cielo, desatar en la tierra y desatar en el cielo. Ahora el diablo no tiene autoridad sobre nosotros, sino que tú tienes el poder y la autoridad conforme a las promesas de la palabra del Señor Jesucristo que Él nos ha dado a nosotros de reprender al diablo, echar fuera toda enfermedad, echar fuera todo espíritu del diablo. Ellos tienen que someterse a nosotros porque todo poder ha sido dado a nosotros. Ese es uno de los cambios que ha hecho la resurrección del Señor Jesucristo. Otro de los cambios que ha hecho es que todas las promesas que el Señor Jesucristo nos hizo a nosotros tienen vigencia y poder actualmente. Porque Jesucristo no quedó en la tumba. No fue como los historiadores que murieron y todas sus palabras quedaron en la tumba con ellos. Pero el Señor Jesucristo nos hizo promesas a nosotros. Y Él dijo que el que creyere en Él y tenga fe, tendrá vida eterna juntamente con Él. Que hemos pasado de muerte a vida eterna. Y que donde quiera que Él esté, nosotros estaremos también con Él. Las promesas del Señor Jesucristo ahora siguen vigentes actualmente, aún después que Él murió y ha resucitado. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Sus promesas están vigentes actualmente. Una de las cosas que me gusta hablar y me gusta decir es que cuando el Señor Jesucristo fue juzgado, Él fue juzgado por 3 cortes. Número 1, fue juzgado por la corte de Pilato, la corte romana. Y condenaron a Jesús a la muerte. Lo encontraron culpable. La corte de los políticos lo encontraron culpable aún siendo inocente. El otro fue que la otra corte, que fue la corte de Caifás, la corte religiosa, sentenció a Jesús a la muerte. También lo encontró culpable. Y estas 2 cortes sentenciaron a Jesús a la muerte. Pero ¿qué sucede? La tercera corte, que es la corte suprema, que yo llamo a esa corte suprema la corte del Padre, la corte de los ángeles y el Espíritu Santo, hicieron juicio con Jesús. Y el Padre sacó el récord de la vida de Jesús. Y el Padre mira que durante los 3 años y medio de Jesucristo que vivió aquí en la tierra, Jesús no cometió ningún pecado, sino que vivió una vida perfecta. Y como no cometió pecado, la Corte Suprema decide bendicarlo a Él. ¿Cómo el Padre bendica a Jesús? Resucitándolo de entre los muertos. El día en que Jesús resucitó de entre los muertos, el Espíritu Santo descendió a las partes más profundas de la tierra.
Y el Espíritu Santo, al descender a las partes más profundas de la tierra, también viene un ángel y se para en la roca que cubría la puerta y removió esa piedra y hubo un gran temblor de tierra. Los muertos resucitaron. Y dice que muchos de los que resucitaron caminaron por las ciudades. Y también cuando resucitaron, después que Jesús resucitó de en medio de los muertos, también muchos vieron al Señor Jesucristo en vida después de él haber resucitado. Y uno de los que los vieron fueron los discípulos. Cuando él resucitó y María fue a la tumba y se encontró con él allí. Y el Señor le dice, dile a Pedro que yo voy hasta Galilea y que me espere allí, y a todos los discípulos. Y allí todos le vieron. Y en el capítulo 1 del libro de los Hechos nos habla y nos dice que Jesucristo estuvo 40 días hablando con los discípulos y hablándoles acerca del reino de Dios. Es algo maravilloso, es algo extraordinario, que el Señor que tú y yo le servimos no está muerto, Él está vivo. Él vive para siempre y Él está sentado a la diestra del Padre para interceder por ti y para perdonarte de todos tus pecados. El Señor Jesucristo resucitó de en medio de los muertos. Una de las cosas que hace esa Corte Suprema es vindicar al Señor. Y el Padre resucita al Señor Jesucristo. Al resucitar al Señor Jesucristo, todas las promesas y todo poder y toda autoridad es dado a nosotros, los hijos de Dios. A todo aquel hombre y mujer, joven y niño, que se ha arrepentido de sus pecados y que sirve al Señor todos los días de su vida y que está agradecido de lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Es algo que debe de estar en lo profundo de nuestra alma. La resurrección de Jesucristo es algo que no tenemos que esperar a que llegue la Semana Santa o el domingo de resurrección, sino que lo debemos de celebrar todos los días de nuestra vida. Porque si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado de en medio de los muertos, entonces en vano sería todo lo que nosotros hablamos, lo que hacemos y lo que decimos de Él. Pero Él resucitó y Él está vivo y Él está para bendecir nuestras vidas. Él quiere obrar en tu vida, quiere bendecirte, quiere sanarte, quiere libertarte. Todo lo único que tú tienes que hacer es tener confianza en el Señor y entregarte a Él y dejar que el Señor obre en tu vida. Él puede libertarte de toda la esclavitud del pecado, de todo aquello que te agobia, que te molesta, que te cautiva, que no te deja ser libre, que no te deja ser feliz. Él es el único que puede hacerlo si tú confías en el Señor. Una de las cosas que el Señor ha hecho para con nosotros es que Él nos dio el Espíritu Santo. Su Espíritu Santo vino a nosotros. Aún después de la resurrección, Él envió su Espíritu Santo sobre nosotros. Todo hombre y toda mujer que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal es sellado con el sello del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a pelear, a luchar esta batalla en contra del enemigo. Cuando el Señor Jesucristo resucita y sale de la tumba, hubo un choque entre las tinieblas y la luz. Y las tinieblas fueron disipadas al salir el Señor Jesucristo de la tumba. El diablo no estaba contento, los demonios no estaban contentos. Ahora ellos tenían temor del Señor Jesucristo porque el diablo pensó que Él podía destruirlo y que se acabaría todo ahí. Pero el Padre tenía una sorpresa. El Padre se guardaba algo que Él tenía guardado, y es que Él enviaría al Espíritu Santo para levantar al Señor Jesucristo de en medio de los muertos. Una de las cosas bien importantes y que me llama mucho la atención
es que cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, Él se lleva algo con Él. Y según la palabra del Señor nos enseña a nosotros en Efesios capítulo 4, verso 8 en adelante, es que dice que Él se llevó la cautividad con Él y la depositó en una parte del tercer cielo. ¿Qué es la cautividad? La cautividad es donde van todos los que mueren y no pueden regresar a esta vida, sino que van a ese lugar. Cuando el Señor Jesús se lleva la cautividad y se lleva el paraíso, lo deposita en el tercer cielo. Se quedó en lugar de castigo solo, donde fue a parar el hombre rico. Y ahora todos los que mueren en el Señor por la fe, porque han creído en el Señor Jesucristo, ahora ellos van a parar al paraíso que está depositado en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo se llevó todo eso con Él para allá en ese lugar. En el paraíso están todos aquellos que murieron en el Señor, que murieron por la fe y que ahora han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ellos están allí. Así que tú puedes estar seguro que tú sabes quién está allí, en ese lugar. El ladrón que se arrepintió de sus pecados. El ladrón vio al Señor Jesucristo allí en el seno de Abraham. Y cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y se llevó la cautividad con él, ese ladrón también fue a parar a ese lugar, porque él reconoció al Señor Jesucristo como el Salvador personal, como el Mesías prometido. El Señor Jesucristo, una de las palabras que el Señor Jesús le dijo cuando aquel hombre le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor le dice: de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ciertamente allí estuvo aquel hombre y el Señor Jesucristo se llevó el paraíso para el tercer cielo. Por lo tanto, la resurrección del Señor Jesucristo causó un efecto grande y poderoso en el mundo entero y en el universo, especialmente en la vida del hombre. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿dónde estuvieras tú hoy en día? Si Jesucristo no hubiera resucitado, ¿qué sería de nuestras vidas? Las promesas del Señor no se cumplirían en nosotros, porque entonces Él estuviera todavía en la tumba. Pero por cuanto Él resucitó, todas las promesas que Él nos hizo a nosotros se cumplen y están vigentes actualmente. Nos hace hijos de Dios. Somos vestidos con las vestiduras reales, las vestiduras sacerdotales. El Espíritu Santo está en nosotros y todas las promesas se cumplen en nuestras vidas. Por lo tanto, tú camina con la frente en alto, creyendo que el Señor Jesucristo resucitó y está hoy en día actualmente intercediendo por nosotros. Dios hace cumplir sus promesas y hace cumplir su palabra. Él no miente. Dios no es como cualquier otra persona. Ahora todo poder y toda autoridad ha sido dada a nosotros. No tenemos que andar por ahí atemorizados. ¿Qué va a pasar de mí después de la muerte? Él ha dicho que aún después de la muerte hay otra vida, y es la vida eterna que Él nos ha ofrecido a nosotros. ¿Tú tienes esa vida eterna? Si tú no la tienes, yo te ofrezco al Señor Jesucristo. Ven a Él y serás un hijo transformado, una hija llena de la gloria de Dios, y vivirás para siempre toda una vida eterna juntamente al lado del Señor Jesucristo. Cuando la trompeta suene, entonces nos levantaremos toda la iglesia del Señor y nos iremos a morar con Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos la próxima vez. Bendiciones.